Shabbat Shalom, bienvenidos a esta transmisión de esta porción de la Torá conocida como la Parashá Vayexet, una porción que vamos a enriquecernos muchísimo en el día de hoy, tocando algunos aspectos importantes de esta porción de la Torá, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Rebbe Kadosh Yeshua Mashiach, con el permiso de nuestro Rav, el doctor David Abraham, y con el permiso de cada uno de ustedes que abren las puertas de sus hogares a través de esta ventana, a través de este espacio por internet, en vivo desde Instagram y YouTube. Baruch Hashem por eso. Aprovecho la oportunidad en este momento de saludar a todas las personas que se encuentran en el evento extraordinario en la comunidad de Hardersville, South Carolina, allá donde tenemos un evento de las comunidades de Aniami, un evento que reúne a todos los miembros de nuestras comunidades en los Estados Unidos después de esta pandemia, prácticamente 2 años sin poder tener ese calor humano, y ahora reunidos miembros de más de 5 comunidades en los Estados Unidos y personas de todas las ciudades de Estados Unidos se han viajado a South Carolina para estar en este evento, unos días preciosos y maravillosos. Por ahí hemos recibido alguna foto y aprovecho entonces de enviar un saludo muy especial a todos los hermanos que están reunidos allá. Así que bendiciones del Altísimo para ustedes, para nuestro Rab, para la Rabaní, para todo el equipo que está allá, y que pasen un tiempo extraordinario, un tiempo de muchísima bendición espiritual. Además de todo esto maravilloso que está ocurriendo en los Estados Unidos, aprovecho también la ocasión para saludar a cada uno de los hermanos que están en todo Iberoamérica, en todos los países hispanos, recibiendo estos mensajes de la Torá que nos llenan de muchísima alegría. Hermanos en México, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, acá en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Uruguay, en Paraguay, hasta en Brasil, en España, y incluso en países anglosajones como los Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos y todos los lugares, en Alemania, en Suiza también los han escrito. Enviamos saludos y muchas bendiciones. Hasta en África, en Guinea Ecuatorial, hay un grupo de hermanos allí siguiendo las enseñanzas, a los cuales enviamos un saludo muy fraterno, lleno de muchas bendiciones para todos ellos. Y a todo Eres Israel también enviamos nuestros saludos y bendiciones. Hoy tenemos una porción de la Torá maravillosa, una porción que tiene por nombre Vayexet. Espérese un momento, no lo estoy mandando que se vaya de aquí, ¿ok? No es que usted se vaya, sino que el término Vayexet significa y salió, en referencia a la salida de Jacob de la casa de su padre para ir rumbo a Harán, por 2 motivos especiales que vamos a estar hablando un poquito más adelante. Pero esta parashá, esta porción de la Torá, pudiéramos decir que abarca 20 años de la vida de nuestro padre Jacob. Incluso pudiéramos hablar incluso hasta de 34 años de la vida de nuestro padre Jacob. ¿Por qué estas 2 variantes? ¿Por qué estas 2 versiones? ¿Por qué 20 años según una posición y 34 años según otra posición? Bueno, literalmente, desde el punto de vista literal de la Torá, esta parashá nos viene a hablar de 20 años de la vida de nuestro padre Jacob, desde el punto de vista literal de la Torá. Sin embargo, desde el punto de vista de la tradición y de la interpretación judía, pudiéramos alargar esos 20 años a 34 años. ¿Por qué razón? Porque hay 14 años
hay 14 años en los cuales nuestro padre Jacob se fue, según la tradición y según los Midrashim, se fue a Jerusalén. Se fue a Jerusalén, donde había una yeshiva establecida por Shem y Ever. ¿Ok? Por Shem y Ever, quienes aún estaban en vida en los días de nuestro padre Jacob. Y Jacob, cuando huye de Esaf, entonces antes de ir a Harán, va a Jerusalén. Y allí se retiene durante 14 años estudiando la Sagrada Torá según esta tradición midrashica. ¿Okay? Obviamente yo les he explicado en muchísimas ocasiones de que no debemos tomar el midrash como algo literal, porque no es una interpretación literaria. ¿Okay? No es una interpretación literal, sino que es una interpretación que viene en un nivel más profundo. ¿Okay? Pero tomando en cuenta esta interpretación midrashica, pudiéramos hablar entonces que esta parashá viene a hablarnos de los 34 años de vida de nuestro padre Jacob. Desde el momento que sale de la casa de su padre hasta el tiempo en que decide regresar de su exilio personal por causa de lo que ocurrió con su hermano Esaf. Y aquí la Torá viene a hablarnos de varios aspectos importantes que surgen durante estos años. En primer lugar, Jacob llega a la tierra de Harán y allí, en ese lugar, cuando llega a Harán, lo primero que hace es tratar de buscar la familia de su madre, ¿okay? La familia de Rivka. Y llega a un pozo donde están reunidos unos pastores de ovejas. Y allí, en ese lugar, Jacob hace algo importante. Pregunta a los pastores si conocen acerca de Labán. Si conocen acerca de Labán. Y le dicen que sí. Y precisamente en ese instante venía Rachel, la hija de Labán. Le dijeron, mira, ahí viene su hija. Y cuando Jacob mira a Rachel, le pareció una chica extraordinaria. Porque hay una chica hermosa, a la cual desde ese momento Jacob quiso casarse con ella. Y la abraza, la saluda con muchísimo cariño y le cuenta que él es hijo de Rebeca, de Rivka y de Yitzhak, y que ha venido entonces a estar allí con ellos, y le cuento un poco la historia. Y ella inmediatamente va corriendo a donde su padre Labán, le cuenta la historia, y Labán sale a recibir a su sobrino. Jacob comienza a trabajar para Labán, ¿ok? Por causa de la hospitalidad y todo eso. Déjame ayudarte en este trabajo. Y cuando Labán empieza a ver el gran trabajo que está haciendo Jacob, le dice, mira, no trabajes a mí de gratis. Dime cuál es tu salario, ¿qué quieres que te pague? A lo cual Jacob responde que él quiere trabajar 7 años por su hija Rachel. ¿Ok? Por su hija Rachel. Y Labán le dice, está bien, es mejor que la case contigo a que la case con cualquier otro extraño. Y claro que sí. Y Jacob trabajó esos 7 años, y nos dice la Torá que esos 7 años le parecieron días por causa del amor que sentía por Rachel. Y Baruch Hashem, por eso narrativa de la Torá, pero la Torá nos cuenta que Labán utilizó astucia y quiso engañar a Jacob. Quiso engañar a Jacob y lo engañó. Y el día de la boda, en vez de darle a Rachel, le da a Lea. ¿Okay? Le da a Lea como esposa. Y después de la boda, que Jacob la lleva a la habitación y se conocen íntimamente, entonces al día siguiente Jacob se despierta y ve que no era Rachel, sino que era Lea. Y va a reclamarle a Labán y le dice, Labán, se argumenta Labán diciéndole, no es lícito que dé a la hija menor antes que la mayor. Trabaja para mí otros 7 años, cumple la semana con esta,
la semana de boda con ella y comprométete a trabajar por mí 7 años más y te doy a Rachel. Y bueno, cumplió la semana con Lea de boda y entonces la parashá nos dice que hacen otra boda, se casa con Rachel y ahora Jacob está teniendo que trabajar 7 años más por Labán. ¿Okay? Al final de este plazo de 14 años, Jacob le dice, bueno, yo quiero irme. Y le dice, no, no te vayas. Cuéntame, ¿cómo puedo hacer para retenerte aquí conmigo? Porque me he dado cuenta que el Eterno, porque el Eterno me ha bendecido a causa suya. Y a lo que contesta entonces nuestro padre Jacob, trabajaré, ¿okay? Trabajaré por ti otros 6 años, pero quiero trabajar también para mí, ¿ok? Quiero trabajar para mí. Y hacen un acuerdo allí entre las cabras que Jacob cuidaba, ¿ok? Y hacen un acuerdo allí importante. Las rayadas serán para mí, las que tal serán para ti. Y bueno, durante esos años Labán estuvo cambiándole los acuerdos porque veía que el Eterno estaba con él, con Jacob. Y cuando Jacob decía algo, Labán entonces le cambiaba los términos por causa de que la bendición estaba enriqueciendo a Jacob. Sin embargo, no pudo detener el decreto divino y Jacob se hizo muy grande, muy próspero, hasta tal punto que los hijos de Labán y el propio Labán, que antes veían con buenos ojos a Jacob cuando trabajaba para él, para el enriquecimiento de ellos, cuando ven que Jacob comienza a prosperar, entonces ya no lo ven con buenos ojos y Jacob nota esto y habla con sus esposas y le dice, vámonos de aquí porque ya su padre ya no es como era antes y además he trabajado durante todo este tiempo por ustedes y miren esto, como su padre me ha engañado. Y ella le dice, sí, tienes razón, vámonos, ok, te apoyamos. Y un día que Labán se ausentó, Jacob y sus esposas y sus hijos, los 12 hijos que Hashem le dio a Jacob, más Dina, la hija, deciden partir de allí, de la tierra, y allí entonces prácticamente termina la porción de la Torah. ¿Qué aspecto podemos comentar de Ezra Hashem en el día de hoy que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros? Quiero hablarles acerca de cómo inicia esta parashá. ¿Ok? Vamos a leer un poquito en la Torá de cómo inicia esta porción de la Torá. Voy a leer el texto tanto en hebreo como en español para que podamos encontrar la riqueza espiritual extraordinaria y maravillosa que se encuentra aquí en esta porción. Dice el texto de la Torá de la siguiente manera: Vayekse Yaakov mi Beersheba Vayeled Haganá. Así dice el texto de la Torá. Vayekse Yaakov mi Beersheba Vayeled Haganá. De este texto hay muchas cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta. En primer lugar, quiero destacar lo siguiente. Hay una diferencia textual entre lo que nos dice la Torá, y lo que nos dicen los profetas de Israel. ¿Okay? Por ejemplo, el profeta Oseas, me dicen que en Instagram no se escucha. Wow, vamos a ver, ahí sí que no sé qué hacer porque es el teléfono. Esperamos que puedan escucharme allí en Instagram. Cualquier cosita me están avisando, no logro monitorear, pero si alguien más me puede decir si se escucha bien en Instagram, porque ahí no puedo monitorear. En YouTube sí, porque hay un micrófono conectado a la computadora, pero en Instagram, como es directamente el teléfono, no sé bien cómo solventar este problema. ¿Okay? Si no, cualquier cosa pueden ir a la transmisión en YouTube y sé que van a poder escucharla
Entonces, bien. Entonces, si en Instagram alguien me avisa de que se escucha bien o no se logra escuchar, por favor, estoy allí monitoreando esto. ¿Ok? Les comentaba algo importantísimo. Hay una diferencia textual importante entre lo que nos dice el profeta. ¿Okay? Hay una diferencia textual importante entre lo que nos dice el profeta Oseas y lo que nos dice entonces la Torah. ¿Okay? Lo que nos dice la Torah. Hay una diferencia textual. ¿Okay? La Torah inicia con el término Vayexé Jacob, y salió Jacob. ¿Okay? Así lo narra la Torah. ¿Okay? Pero cuando vemos los profetas, específicamente el profeta Oseas en el capítulo 12, nos da otra narrativa, nos dice, huyó Jacob. Huyó Jacob. Fíjate la diferencia. La Torah da énfasis en y salió, Vayexé Jacob, y salió Jacob. Mientras que el profeta Oseas recoge este mismo análisis y nos interpreta este texto diciéndonos, y huyó Jacob. Y huyó Jacob. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué la diferencia textual entre lo que nos dice el profeta Oseas y lo que nos dice la Torah? Bueno, nuestros sabios nos dicen que la salida de Jacob de la tierra de Harán se debe por dos motivos especiales, y esto es precisamente lo que recogen los profetas. ¿Ok? Esto es precisamente lo que recogen los profetas. Una es que Jacob sale de Harán por causa de la persecución. ¿Ok? Por causa de la persecución de Esaú. Es decir, el deseo de Esaú de matar a Jacob. Y esa es la perspectiva que toma el profeta Oseas. Huyó Jacob. ¿Ok? Huyó Jacob. ¿Por qué? Porque una de las razones por la cual Jacob salió es por causa de lo que hemos venido diciendo. Jacob tuvo que salir por causa de su hermano Esaú que quería matarlo. Y esa es la perspectiva que toma el profeta Oseas. Huyó Jacob. Pero la segunda razón por la cual Jacob sale de la tierra prometida es a ir a cumplir una mitzvah. ¿Y cuál es la mitzvah? Bueno, una de las mitzvahs más importantes de la Torah. De hecho, la primera mitzvah de la Torah, pru ubru, multiplicarse, pru ubru, ¿ok? Casarse para poder tener descendencia. Y fíjate que Jacob lo hizo muy bien. 13 hijos, 12 varones y una hija tuvo Jacob. 13 hijos, una descendencia grande tuvo nuestro padre Jacob, ¿ok? Tuvo nuestro padre Jacob. A los que están en Instagram, por causa del tema del sonido, pueden irse a nuestro canal en YouTube. Pueden colocar allí en YouTube Caleb Soto o Caleb y Ayeles Soto, ¿verdad? Y van a poder encontrar esta transmisión en vivo en YouTube, ¿ok? Porque sé que muchos están teniendo problemas en Instagram por causa del audio. Y no sé bien cómo resolver el problema del audio en Instagram, ya que es a través del teléfono que estamos llevando a cabo esta transmisión y no sé bien cómo configurar esa parte. Entonces, los que están en Instagram y quieran ir a YouTube a seguir la enseñanza, pueden hacerlo a través de nuestro canal en YouTube, Caleb y Ayeles Soto, ¿verdad? Rodríguez, y pueden conseguir ese canal y seguir la transmisión allí, ¿ok? Entonces, las dos razones por las cuales Jacob sale de Harán es, uno, por causa de su hermano. Vayexé Jacob. Salió Jacob huyendo de su hermano. Esa es la perspectiva que toma el profeta Oseas. Pero la Torá le da énfasis a la segunda,
que la salida de Jacob se debe más bien al cumplimiento de una mitzvah. Y es por esa razón que la Torá toma el término Vayetze Yaakov. Y salió Jacob a cumplir una mitzvah. A cumplir una mitzvah. Y aquí hay algo importante, ¿no? Porque cuando uno va a cumplir una mitzvah, uno no puede retrasar el cumplimiento de la mitzvah. Pero según los comentarios de nuestros sabios, Jacob se fue a estudiar Torá a 14 años. Y por lo tanto enseñan nuestros sabios que el estudio de la Torá precede a cualquier otra mitzvah. Entonces Jacob podía retrasar el cumplimiento de la mitzvah de casarse por una mitzvah superior, que es el estudio de nuestra Sagrada Torá. ¿Okay? Bueno, eso es un poquito de lo que nos recogen nuestros sabios. Pero queriendo entonces tocar con respecto a este tema de la parashá, de la expresión Vayetze, hay algo importante que el texto de la Torá viene a decirnos. La Torá viene y nos dice, Vayetze Jacob mi Beersheba, Vayelech Haganá. Y los sabios se preguntan, ¿por qué la Torá tiene que decirnos que Jacob salió de Beersheba? ¿Por qué simplemente la Torá no nos dice y salió Jacob rumbo a Harán? ¿Por qué la Torá tiene que decirnos Vayetze Jacob mi Beersheba? ¿Por qué la Torá tiene que decirnos y salió Jacob desde Beersheba? ¿Por qué el énfasis si sabíamos de dónde venía Jacob? ¿Por qué la Torá tiene que entonces decirnos el lugar de donde sale Jacob? Y de allí nuestros poskim, nuestros comentaristas, nuestros sabios comienzan entonces a buscar la interpretación adecuada. Y una de esas interpretaciones es la que quiero leerle a continuación. Dice así este comentario del cual voy a tomar base para desarrollar esta enseñanza. Dice así esta interpretación. ¿Por qué mencionan la partida de Beersheba? ¿Por qué mencionan la partida de Beersheba? Dice, para enseñar, y escucha bien, para enseñar que la partida de un hombre recto deja huellas del lugar donde parte. Y dice, cuando un tzadik está en una ciudad, él es la gloria de la ciudad, su resplandor y su belleza. Él es la gloria de la ciudad, su resplandor y su belleza. Pero dice, cuando parte de allí, se va su gloria, se va su resplandor y se va su belleza. Aquí este comentario nos deja algo importante. Un justo, cuando está en un lugar, impacta ese lugar. Impacta espiritualmente hablando ese lugar. Y cuando ese justo tiene que salir de ese lugar, el lugar que el justo, el tzadik, abandona, deja un vacío enorme en ese lugar, porque el resplandor, la gloria y la belleza que había en ese lugar por causa del tzadik se va con el tzadik. Sin embargo, aquí nuestros sabios nos hacen otro énfasis importantísimo que tenemos que tomar en cuenta. Nuestros sabios dicen, bueno, ¿por qué los sabios, por qué los poskim antiguos? Recuerden que tenemos comentaristas antiguos y comentaristas modernos, ¿ok? Y los comentaristas modernos, actuales, contemporáneos, se preguntan por qué los comentaristas antiguos especificaron y vieron lo que se iba con el tzadik y simplemente no dijeron que cuando un tzadik sale deja un vacío en el lugar.
¿Por qué hablan de que cuando el sádic se va con él la gloria, el resplandor y la belleza? ¿Y por qué no simplemente dicen que cuando el sádic abandona un lugar, deja un vacío en ese lugar? ¿Por qué? Bueno, aquí es donde está algo importantísimo que va a ayudar como base a este comentario que vamos a dar. Dice, aunque el sádic sale y con él se va su gloria, su resplandor y su belleza, la ciudad no queda completamente vacía porque algo del sádic queda allí. A pesar de que se va su gloria, su resplandor y su belleza, no, la ciudad no queda vacía por completo, porque el tiempo que el sádic permaneció en ese lugar, marcó allí algo, dejó lo que pudiéramos llamar una huella en ese lugar. Y por lo tanto, a pesar de que se va toda este esplendor, esta gloria, se va con el sádic, no deja la ciudad vacía porque algo dejó el sádic en ese lugar. Ahora, tú podrás preguntarte, ¿a qué se refieren los comentaristas de nuestro pueblo cuando hablan del resplandor, de la belleza y de la gloria del sádic que se van junto con el sádic? Bueno, nuestros sabios comentan, el resplandor se refiere a la Torá que estudió el sádic en ese lugar. A la Torá que estudió el sádic en ese lugar. La belleza se refiere a las cualidades del sádic. Y la gloria se refiere a sus buenos actos. Y la gloria se refiere a sus buenos actos. Es decir, tres cosas están en un sádic cuando permanece en un lugar. Su gloria, que son los buenos actos de este sádic, ¿ok? Su gloria. Su resplandor, que se refiere a la Torá, y su belleza, que se refiere a las cualidades, a las midot. Y de aquí, de este comentario, es que yo quiero compartir algo contigo, que es lo que en mi alma está en este momento, poder compartir contigo, en este instante, para bendición, para crecimiento, para deleite espiritual de tu vida en este momento. Cada uno de nosotros tenemos una chispa en nuestra alma de sádic. En otras palabras, tú que estás escuchando esta enseñanza, tú eres un sádic, una sadiquet. Está en tu alma el potencial de ser un sádic o una sadiquet, un justo o una mujer justa. Está en tu alma ese potencial extraordinario de ser un justo o una mujer justa. Y con ese potencial que tienes en tu alma, tú tienes la capacidad de dejar una huella marcada en el lugar donde tú te encuentras. Voy a repetir esto. Tú tienes la capacidad de dejar una huella marcada en el lugar donde tú encuentres, para que cuando tú no estés más allí, bien sea porque te has tenido que mover a otro lugar, o bien sea porque fuimos llamados por Hashem, ¿ok? Fuimos llamados por Hashem al Gan Eden. Cualquiera sea la razón que dejemos un lugar, nosotros tenemos la responsabilidad de dejar una huella marcada en ese lugar. Tú tienes la capacidad en tu alma para que en ese lugar donde tú te encuentras puedas dejar una huella a tal punto que tu partida de ese lugar cause un impacto
que la gente entienda que con tu partida algo se perdió, pero que a su vez retienen algo que tú les dejaste. Y tú tienes esa capacidad. Y bendito sea el Eterno, bendito sea Hashem, que nuestros poskim, nuestros comentaristas, nuestros sabios de bendita memoria, nos dejaron cuáles son las cosas que tenemos que hacer para lograr marcar estos lugares donde nosotros nos encontramos. En otras palabras, si tú quieres impactar el lugar donde tú te encuentras, 3 cosas importantes tienes que esforzarte en hacer. ¿Y cuáles son estas 3 cosas importantes? Bueno, número 1, dice nuestro sabio, su gloria. ¿Y cómo puedes manifestar esa gloria? Dice nuestro sabio, a través de las buenas acciones, a través de los ma'asim tovim, es decir, a través de las buenas acciones. Tú y yo podemos marcar una diferencia en el lugar donde nos encontramos, marcando, haciendo buenas acciones que van a mostrar la gloria de Hashem en el lugar donde tú te encuentras. Los ma'asim tovim. Los ma'asim tovim, las buenas acciones. Las buenas acciones toman un lugar importante en el judaísmo. Las buenas acciones toman un lugar importante en el judaísmo. De hecho, los ma'asim tovim son vistos como pilares del mundo. Y cada hijo de Israel, cada temeroso de Hashem, tiene que hacer ma'asim tovim, es decir, buenas acciones. ¿Por qué? Porque parte importante de nuestro servicio a Hashem es el servicio al prójimo. Como nos lo enseñó nuestro Rebbe Akadosh. Nuestro Rebbe enseñó que una de las partes importantes de nuestra Avodah Hashem es el servicio al prójimo. Cuando Yeshua dijo, hablando en nombre de Hashem, cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Cuando estuve enfermo, me visitaste. Cuando estuve en prisión, me fuiste a ver. Y sus talmidim le preguntaron, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿O cuándo estuviste en prisión? Y el Rebbe dijo, por cuanto se lo hiciste a esto, me lo has hecho a mí. Claro, obviamente el Rebbe está hablando en nombre de Hashem, como representante de Hashem. Entonces, el mensaje que Hashem está mandando a través de nuestro Rebbe es que cuando nosotros servimos al prójimo, estamos sirviendo a Hashem. Estamos sirviendo a Hashem. De hecho, para Hashem, el servicio al prójimo es fundamental. El servicio al prójimo es fundamental. Y por lo tanto, los ma'asim tovim, las buenas acciones que tenemos que nosotros desarrollar en nuestras vidas, forman parte fundamental de nuestra vida y, como dije hace un momento, es uno de los pilares centrales del judaísmo que, según la enseñanza judía, sostienen el mundo. Entonces, si tú quieres dejar una huella en el lugar donde tú encuentras, tienes que hacer ma'asim tovim, buenas acciones. Déjame decirte algo, en cualquier lugar donde estemos hay pobres. Nuestro Rebbe Akadosh dijo, los pobres siempre estarán con nosotros. Los pobres siempre estarán con nosotros.
y abocarnos a ayudar a los hambrientos, a abocarnos a ayudar a los sedientos, a ayudar a los que están desprovistos, es una de las cosas fundamentales. ¿Ok? Y eso marca una huella. ¿Ok? Toda buena acción deja una huella bien marcada en el lugar donde nos encontramos. Y es importantísimo que cada uno de nosotros seamos buenos israelitas, buenos seguidores de la Torá, haciendo ma'asim tovim constantemente. Y de esa manera tú estás marcando una huella en el lugar donde tú te encuentras. ¿Ok? Independientemente de que lo hagas, obviamente, en las leyes de Sedaká y de todo esto, se nos enseña que debemos hacer las buenas obras de una manera quizás que no hagamos como otra gente que toca campanas cuando hace una buena acción. Ok, miren lo que estoy haciendo. Ok, nosotros no debemos hacer eso. Pero aún cuando lo hagamos de forma oculta o cuando lo hagamos de forma directa, si no tenemos otra forma de hacerlo, ¿verdad? Aunque tú lo hagas de forma oculta, tú estás marcando una huella. Tú estás marcando una huella, aunque la gente no sepa que eres tú. De todos modos, esa huella se está marcando y de alguna manera, en algún momento, la gente va a saber que fuiste tú. ¿Por qué? Porque es parte de la gloria que tú manifiestas en este mundo. Y como te dije, cuando salgas de ese lugar, la gente va a sentir esa pérdida por haber salido de ese lugar. Entonces, es importantísimo que tengamos presente esto, lo que hemos venido hablando. En primer lugar, entonces, los ma'asim tovim es una de las maneras como podemos marcar una diferencia, dejar una huella en el lugar donde nos encontramos. Sigan diciendo nuestros sabios, el resplandor que se refiere a la Torá, ¿ok? Al estudio de la Torá y al compartir la Torá. En el lugar donde tú te encuentres, tú tienes la responsabilidad de poder compartir la Torá. En el lugar donde tú te encuentras, tú tienes la responsabilidad de transmitir la Torá. En el lugar donde tú estás, tú tienes que mostrar esa luz extraordinaria de la Torá, que es el resplandor del cual nuestros sabios dicen. Y cuando tú compartes Torá, tú estás mostrando un faro, tú estás mostrando una luz a esta generación. Y obviamente ese compartir de Torá, que es tu responsabilidad hacerlo, causará que dejes una marca importante en tu generación. Entonces, lo segundo que tenemos que hacer para poder impactar, para poder dejar huellas en el lugar donde nos encontramos, es el estudio de la Torá, el compartir la Torá, porque eso va a dejar una huella importante en nuestra generación. Y eso es importantísimo. Y finalmente, dicen nuestros sabios, no solamente su gloria, no solamente su resplandor, sino también su belleza. Y nuestros sabios identifican la belleza de un sádic con sus cualidades. Con sus cualidades. Y las cualidades es un aspecto importante. Déjame decirte algo. Tú puedes hacer las dos cosas primeras, pero si tú no tienes buenas cualidades, lo primero que hiciste lo puedes echar por el piso. Las cualidades son fundamentales, porque finalmente las cualidades son lo que marcan la imagen de Dios en nuestras vidas. Las midot, las cualidades que nosotros desarrollamos, es lo que marca, lo que distingue la imagen de Dios en cada uno de nosotros.
Entonces, tú podrás hacer buenas acciones, tú podrás enseñar Torah, pero si eres déspota, por ejemplo, y si muestras unas malas cualidades, eso que hiciste lo derrumbaste por causa de las malas cualidades que pudieras mostrar. O sea, tú estás ayudando, estás haciendo una buena acción, ves a un pobre y le das, toma. Vienes y enseñas Torah, pero enseñas con orgullo, sin humildad. Enseñas con un carácter allí, atropellando a la gente. Estoy enseñando Torah, pero atropellando a las personas. Entonces, lo que estás haciendo, esa enseñanza de la Torah, esa buena acción, entre comillas, que lo hiciste de mala gana, porque tienes una cualidad, ¿verdad?, de contraria, ¿verdad? Esa buena acción que hiciste, todo eso se está yendo abajo. Se está derrumbando, se está destruyendo. O puede ser que nos vistamos de piedad y que cuando vayamos a ayudar, lo hacemos así, de buena manera. Cuando enseñamos, lo hacemos de buena manera. Pero que después, cuando alguien comparte contigo, se da cuenta que no tienes esas cualidades, que más bien eres orgulloso, pedante, por decirlo de alguna manera. Y por lo tanto, lo que hiciste previamente se derrumbó por las malas cualidades que pudiste haber desarrollado. Entonces, las cualidades son un factor determinante. Porque cuando tú muestras cualidades de humildad, de amor, de bondad, de disciplina, cuando tú muestras cualidades de justicia, ¿ok? Cuando tú muestras estas cualidades de servicio, de entrega, de abnegación, cuando tú muestras estas cualidades, lo que hiciste previamente tendrá mayor relevancia, tendrá mayor propósito. Porque como te dije anteriormente, las buenas acciones son importantes. La Torah que enseña es importante. Pero si no son acompañadas de buenas cualidades que manifestemos en nuestras vidas, todo eso se está destruyendo. Entonces, si quieres dejar en el lugar donde tú te encuentras una huella, una marca distintiva, nuestros sabios nos muestran el sendero que tenemos que llevar a cabo. Estas tres cosas que son fundamentales: buenas acciones, enseñanza de la Torah y, como enseñan nuestros sabios, cualidades que son las más importantes porque darán valor a estas dos primeras. Hashem nos dé el entendimiento apropiado para poder comprender estas cosas y podamos alcanzar esto. Déjame finalizar esta enseñanza con un pensamiento importante. Nuestros sabios nos enseñan que cuando nuestro primer ancestro Adán y Eva pecaron, el impacto del pecado de Adán y Eva causaron que las chispas, así enseña nuestro sabio, que las chispas de la santidad fueran regadas por el mundo entero. Imagínate esto. Te lo voy a poner de esta manera para que tú quizás puedas comprenderlo de una mayor forma. Adán y Eva en un principio estaban vestidos con una gloria de santidad, una luz de santidad que los cubría. ¿Okay? Esa luz de santidad que los cubría a ellos, a sus cuerpos, hacían que ellos no pudieran ver que estaban desnudos.
¿Por qué? Porque había una luz que les cubría. Tenían una vestimenta de luz, de santidad que los cubría. Cuando Adán y Eva comen, esa vestimenta de luz hizo como una explosión. Hizo una explosión cuando desobedecieron al Eterno. Y se fragmentaron en millones de chispas de santidad que fueron regadas por el mundo entero. Millones de chispas de santidad. Imagínate, una explosión que haga que toda esa santidad que cubría a Adán y a Eva explotaran y esa santidad se regara por todo el mundo. Y nuestros sabios nos enseñan que en todo lugar donde nosotros nos encontramos tenemos la responsabilidad de elevar esas chispas de santidad. ¿Por qué traigo esto a colación en este momento? Porque yo quiero que tú entiendas que en el lugar donde tú te encuentras tiene un propósito. Tú estás allí en ese lugar donde te encuentras. Y déjame decirte, aquí voy leyendo muchas veces de dónde nos escriben. Tú estás allí en Ecuador, como nos saludaron hace un momento. Porque Hashem tiene un propósito de que tú estés allí. Tú estás allí en Estados Unidos, como nos están escribiendo allí en los comentarios. Porque Hashem tiene un propósito contigo en ese lugar. Cada uno de ustedes, en el lugar donde se encuentre, tiene un propósito en ese lugar. Y es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad, por causa de lo que dijimos al principio de esta enseñanza, causar que en ese lugar pueda estar esa gloria, esa belleza, ese resplandor que Dios tiene para ese lugar a causa de ti. Y cuando tú llevas a cabo esta labor de marcar, de impactar, de dejar una huella en donde tú te encuentras, tú estás finalmente entonces elevando esa chispa de santidad que se encuentra en ese lugar y que es tu responsabilidad elevarla. En otras palabras, mientras tú no hagas eso, tú no estás causando el propósito por el cual tú viniste a este mundo. Tú viniste a este mundo por una razón. Tú estás en este mundo por una razón. Tú no eres el producto de simplemente una casualidad. Tú tienes un propósito bien definido. El Eterno, que no es bendito, sabía todas las cosas para que tú vinieras a este mundo, a ese lugar específico en el cual tú te encuentras. Y por lo tanto, es tu responsabilidad y es mi responsabilidad marcar una huella en el lugar donde me encuentro. Porque tengo un propósito aquí en el lugar donde yo me encuentro. Y yo no puedo obviar esa responsabilidad. Porque si no, entonces no alcanzaré mi propósito. No alcanzaré la razón verdadera por la cual yo vine al mundo. Podré alcanzar muchos éxitos en muchas cosas, podré alcanzar muchísimas cosas, pero no lograré alcanzar el propósito por el cual yo vine a este mundo. No quiere decir que los otros éxitos no tengan cabida o no tengan lugar. No, es importante también cosechar esos éxitos, porque Dios quiere bendecirnos a todos.
Pero es de suma importancia que cada uno de nosotros alcancemos la razón, el propósito por el cual estamos aquí. Y por lo tanto, para poder alcanzar ese propósito, tenemos que impactar con nuestra vida esta generación en la que hemos vivido. En este mundo hay millones de personas en el mundo, pero muchas se van sin impactar el mundo. Quizás sus familiares cercanos son los que les duela su partida, pero el resto del mundo no tiene entendimiento de qué está ocurriendo cuando esa persona falta. ¿Por qué? Porque no causó algo en su generación. Ahora, nosotros que tenemos la Torá, tenemos que tener el entendimiento que vinimos a este mundo con un propósito y que por lo tanto tenemos que vivir la vida con propósito. No vivir la vida por vivirla, sino vivir la vida con propósito, con esencia, de que estamos aquí por una razón y esa razón tengo que cumplirla. Y cuando yo logro cumplir esa razón de ser, de por qué estoy aquí, marco una huella en esta generación que el mundo sabrá que estuviste aquí y que hiciste algo para que este mundo fuera mejor. Y como te he venido enseñando en esta enseñanza de la Torá, para poder alcanzar esto y poder alcanzar tu propósito, que es elevar esa chispa de santidad, tenemos tres cosas importantes. Número uno, las buenas acciones, los ma'asim tovim. Dedica tu vida a hacer buenas acciones. Dedica tu vida al servicio del ser humano. Dedica tu vida a ayudar a los más desprotegidos. Haz siempre una buena acción por cada persona que te encuentra. Incluso si esa buena acción es simplemente saludar a alguien con una sonrisa. Porque cuando tú recibes a alguien con una sonrisa en tu rostro, eso nada más puede hacer una diferencia enorme en la vida de una persona. Eso nada más puede hacer una diferencia enorme en la vida de una persona. Quizás hay personas que necesitan ciertas buenas acciones, pero hay personas que necesitan simplemente una cara amiga, una cara amigable que les reciba, o un oído que se preste a escucharlos. Alguien que se siente a permitir que esa persona pueda desahogar sus problemas. Ya simplemente con esa buena acción estás causando una diferencia para alguien. Entonces, número uno, las buenas acciones son fundamentales. Hagamos ma'asim tovim, hagamos buenas acciones. Número dos, estudia y enseña Torah, comparte Torah. La Torah es un tesoro maravilloso que tenemos que compartir. Y número tres, desarrolla buenas cualidades en tu alma y que esas buenas cualidades hablen por ti. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, puedes hacer buenas acciones, puedes enseñar Torah, pero si no muestras buenas cualidades, todo esto se puede derrumbar, todo esto se puede ir al piso. Estamos cerca de la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces,
la fiesta de la Menorá, la fiesta de la Hanukkah. En esta fiesta de Hanukkah tenemos una oportunidad para hacer que la luz de la Torá refleje al mundo. No solamente colocando la Hanukkah en las ventanas de nuestras casas para que la gente pueda ver, mira, ¿qué está celebrando esta gente? Mira esta lamparita allí diferente. No es Navidad. ¿Qué están celebrando esta gente? Y puedan ver tu Hanukkah encendida noche tras noche. No solamente eso, sino especialmente que podamos impactar a este mundo en esta festividad de Hanukkah con estas tres cosas que hemos mencionado. Un día quizás no estarás más en el lugar donde hoy te encuentras, porque a lo mejor Hashem te llevó a otro lugar, o porque a lo mejor llegó el momento de que podamos ser reunidos con Hashem. Sea cual sea tu partida de ese lugar, deja una huella. Deja una huella en ese lugar y en esta generación. Permita al Eterno que podamos entender la magnitud de esto y que podamos vivir nuestra vida con propósito. Shalom Lekulam. Que el Eterno les bendiga a cada uno de nosotros y nos dé